pero recibiréis poder. Usted lo comprendió, ¿cierto? Siéntese, por favor. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando escucha la palabra poder? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra poder? ¿Cómo? Autoridad, escuché por allí. Fuerza, capacidad, dominio. ¿Qué más? ¿Cómo? Audacia. ¿Qué más entendemos por poder? Si usted de pronto ha visto documentales o escuchó o se interesó por lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, se dará cuenta que un país le mandó 2 regalos a otro país envueltos en una lámina metálica y desde muy alto se los tiró, y unos metros antes de que ese regalo tocara tierra, explotó. Y algo que no era muy grande realmente, pero que tenía mucho poder internamente, ocasionó la destrucción de prácticamente 2 ciudades y la muerte de casi todos sus habitantes. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Correcto, y Nagasaki. Cuando yo escucho la palabra poder, me imagino algo así. Algo que tiene la capacidad de destruir, de cambiar de un estado a otro, de transformar, de desbaratar lo que otra cosa no desbarataría. ¿Me está entendiendo, cierto? Eso en términos generales es poder, un arma de destrucción masiva. Pero en la palabra de Dios, cuando nos referimos a poder, teniendo en cuenta a quién le pertenece el poder, ¿qué es a quién? ¿A quién? Al Señor. A Él le pertenece todo el poder. La Escritura lo declara a Él como Él ¿todo qué? Todopoderoso. Queriendo decir que tiene, como ustedes lo decían, capacidad, facultad, autoridad, audacia, dominio, que tiene, así como la comparación con la bomba atómica, la capacidad de transformar, de cambiar de un estado a otro, lo que de otra manera no se cambiaría. ¿Me está entendiendo? Cuando yo en la palabra del Señor encuentro que de Dios es el poder, me imagino esos hechos poderosos y portentosos que solamente Él pudo hacer. Yo me imagino al pueblo de Israel parado al frente del mar Rojo, con los enemigos atrás, maquinando muchas cosas, queriendo devolverse, pensando en que mejor se hubieran quedado. Pero Dios, dueño del poder, abriéndoles el mar en 2 para que ellos pasaran por en medio. Eso es poder, algo que naturalmente no sucedería, ni por, como decían algunos científicos, causa de los vientos. Ni el viento tendría la capacidad de abrir el mar en 2 para que un pueblo pase. Eso solo lo hace alguien de quien se diga que tiene todo el poder, alguien que tenga toda autoridad y todo dominio. Y esta iglesia cree que el Señor es el que tiene ese poder. Cuando yo escucho en la Biblia que de Dios es el poder, pienso en aquella escena en la que el pueblo ya entró a la tierra, pero la primer ciudad que encuentran está amurallada y tienen que pasar, tienen que conquistarla y pasar por el medio de ella para seguir conquistando. Pero ellos no tienen cómo derribar los muros.
Allá adentro hay gente, hay población, me imagino que hasta soldados, hasta los gigantes que vieron los espías podrían estar allí. No hay cómo penetrar esas murallas. Pero se les ocurre la idea de empezar a darle vueltas a esas murallas. Y yo creo que por haber dado las vueltas, literalmente hablando, no se iban a caer los muros, ¿cierto que no? Los muros se iban a caer si había alguien con el poder y la facultad de tumbarlos. ¿O no? Ni siquiera aunque todos los israelitas, que eran muchos, se abalanzaran contra las paredes, así no las iban a tumbar. Un día el Señor dijo: no es de ustedes la guerra, no es de ustedes la fuerza, mío es el poder. Y Él fue el que derribó esos muros. Claro, el pueblo obedeció, el pueblo dio las vueltas, y cuando gritaron los muros se cayeron, porque el que tenía el poder los derribó. Es que de Él es el poder, todo el poder. Días anteriores, algunos recordarán, hablábamos de la creación. Y cuando yo veo que en la Biblia que de Dios es el poder, me imagino cuando no había nada, absolutamente nada. Y alguien que tenía el poder y la facultad de crear, empezó a decir: hágase. Y empezó a hacerse. Y se hizo la luz. Separaron las aguas de la tierra y de las aguas también. Y aparecieron los animales y las plantas, y usted sabe el resto de historia. Y como esta iglesia sabe que de Él es el poder y Él lo creó, a nosotros no nos cabe la idea que la nada lo hizo todo, como la teoría lo dice. Porque la nada no tiene el poder de crear. Pero el que tiene el poder y la facultad fue el que un día dijo: sea hecho, y se hizo. Y creó todo lo hermoso que conocemos, la hermosa creación. Y no le bastó con la creación, ahora nos hizo también a nosotros lo más precioso de su creación. Y solo alguien con poder y facultad podría hacerlo a usted y a mí. La ciencia, aunque trate de explicar muchas cosas, se enreda un poquito cuando tiene que explicar la complejidad del hombre. Cuando tiene que explicar por qué solo dentro de una bolita del ojo humano hay tantas cosas, y tantas células, y tantas capas, y una inteligencia, o una fuerza mejor sin inteligencia, no podría haber hecho esa hermosura que somos usted y yo. Esa hermosura que somos usted y yo, pastor. Amén, créalo. Eso lo hizo alguien que tiene todo el poder, que no le queda grande nada, absolutamente nada. Cuando yo en la Biblia encuentro que de Dios es el poder, recuerdo aquella escena en la que Daniel, amenazado por sus compañeros de trabajo, por un edicto del rey que prohibía la oración, que alguien se arrodillara delante de alguien que no fuese el rey. Y ya saben que a Daniel lo vieron orando como lo tenía de costumbre, y lo llevan al foso de leones, a un foso del que nadie salía vivo. Nadie salía vivo. Esos leones no fueron preparados solo para Daniel, ya estaban ahí para castigar a todo rebelde en el reino, y Daniel fue uno de ellos. Pero Daniel fue el único, según encuentro en la palabra, que estaba con el respaldo del que tiene todo el poder. Y él pudo entrar al foso de leones y salir ileso. Y alguien dijo, como eso fue en la noche, Daniel se acostó encima de los leones, porque con él estaba el que tiene todo el poder. Y para que no le quepa duda, por ese mismo tiempo y en esas mismas épocas, 3 de sus compañeros, que también fueron rebeldes a la orden del rey, del reino, dijeron: no nos inclinaremos delante de esa estatua. ¿Sabe por qué? Porque esa estatua no tiene. ¿Lo entendió? Porque esa estatua no tiene poder.
Ellos dijeron: no solo nos postramos delante del que tiene el poder. Y aunque era el rey con la facultad de mandarlos a matar, eso quiso hacer, pero él fue puesto por el que tiene todo el poder. Por eso cuando los envían al horno, el que tiene el poder se metió con ellos y ni siquiera olor a humo. Eso es estar con el que tiene todo el poder. Todo el poder. Vámonos al Nuevo Testamento, porque usted dirá: esas historias de fantasía, esas fábulas del Antiguo Testamento, como que no me las creo de mucho. Yo las creo totalmente. Si le queda duda, en el Nuevo Testamento encontramos a un varón, a un hombre con unas facultades, con un poder. Y aunque era humano, según muchos lo veían, algunos decían: este no es el hijo del carpintero, este no es, sus hermanas no están con nosotros. ¿Quién es este? ¿Y qué facultad tenía? Alguna vez en medio de una multitud muy grande levantó unos panes y unos peces. ¿Y qué hizo con ese poquito de panes y peces? Alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Eso solo lo hace el que tiene el poder. O aquella escena que el pastor nos narraba días anteriores en la escuela dominical, cuando van en la barca y se levanta la tempestad de viento y parece hundirles. Y el que tiene el poder, solo el que tiene el poder, podía pararse frente a esa tempestad, frente a ese viento, y decirle: calla, enmudece. El mismo que le decía a los demonios más fuertes y más capacitados, que dominaban a muchos, que hacían que el pobre endemoniado se golpeara, se intentara quitar la vida, intentara ahogarle y muchas cosas más. El mismo que le decía a esos demonios: sal, y los demonios corrían. Era el que tenía todo el poder, el que tenía toda la autoridad. Es el mismo. Es el mismo. El mismo que le dijo a aquella mujer encorvada: enderézate. El mismo que le dijo a aquellos leprosos: vaya, preséntense al sacerdote, y mientras iban fueron sanados. El mismo que le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Listo, ya mismo, porque tengo el poder de hacerlo. Es el mismo que tiene todo el poder. Algunos todavía tienen dudas, mi hermano, pero para eso es este mensaje, para que salga de aquí creyendo y no le quepa duda que Él todavía tiene poder y autoridad. Es el mismo que cuando lo apresaron para llevarle allí a crucificar, Pedro quiso defenderle, cortándole casi la cabeza, pero solamente le bajó una oreja. Eso ya es mucho. Quitarle la oreja ya es mucho. Y es el mismo que levantó la oreja y se la colocó nuevamente. Eso ni con cirugía plástica queda bien, queda igual a como Jesús lo hizo. Es el mismo que está ya colgado en la cruz, que para la mayoría un muerto más en Israel, un condenado más por el reino. Para la mayoría, para unos cuantos la esperanza, para muy poquiticos están creyendo que Él sale de esa, muy poquitos. Los llevan a sepultar, y lo que vemos en la escritura es que algunos están regresando a su oficio anterior. Están volviendo a hacer lo que hacían antes, porque su esperanza fue crucificado y fue enterrado y sepultado. Y a todo, nunca habían visto que un muerto se levantara, quizás a Lázaro, pero de resto no. Este que tiene todo el poder es el mismo que al tercer día, cuando las mujeres van allá, ven la piedra removida
Y todavía como que tienen dudas porque preguntan, algunas preguntan dónde lo enterraron, otros dicen hasta que no lo vea no creo, pero es el mismo que cuando están encerrados llenos de miedo en una casa, se presenta y les dice: paz a vosotros. El que tuvo poder de resucitar y traspasar la pared donde estaban, es el mismo que tiene todo poder aquí en esta noche, en este lugar. Él tiene todo poder. Todo poder. Algunas doctrinas, algunos pensamientos muy torcidos creen que con los discípulos, que con la muerte del último, se acabó el poder. ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Y el resto? Algunos creen que en el año 100 aproximadamente cesaron los milagros, cesaron las lenguas, entre muchas cosas más que fueron comunes en medio de los discípulos y de la iglesia primitiva. Porque en medio de la iglesia primitiva era común que Pedro, al pasar, algunos querían acercarse para que al menos su sombra. ¿Y qué pasaba con esos enfermos? En medio de ellos era común que algunos, cuando Pablo no podía ir a orar por el enfermo, ¿qué sucedía? Enviaban el paño, póngalo sobre el enfermo, sobre el endemoniado. Y el milagro sucedía. Eso era común en medio de ellos. Pero cuando arreció la persecución y la iglesia fue esparcida, los milagros no se acabaron. Se fueron con cada uno de ellos a donde ellos iban. Porque el poder es de Él y Él iba con ellos. Y por espacio de 300 años aproximadamente que duró la persecución imperial, la iglesia estaba siendo muy perseguida. Los hermanos estaban escondidos bajo tierra, escondidos en los montes, pero con ellos estaba el poder. Sucedieron muchos milagros que, aunque no están registrados en la escritura, aquellos que se han dado a la tarea de investigar estudios y escritos antiguos han encontrado que en medio de ellos, de personas que no conocemos su nombre, pero que creyeron en el mismo Dios que usted cree, también vieron milagros, señales, prodigios, también recibían poder de arriba, también veían muertos resucitar, también veían enfermos sanar. Eso es real, aunque usted no lo crea, eso es real. Y me adelanto un poquito más a la historia. Se dice que por allá en el año 1700 aproximadamente hubo un predicador que entendía lo que era recibir poder. Y le pidió a Dios poder. Y la historia dice que un día él predicando, había una congregación, muchos hermanos, pero había una crisis espiritual en todo el país, en toda la región. Y entonces los hermanos de aquella época no respetaban la palabra, no estaban atentos a lo que el predicador les estaba predicando. Pero él le pidió a Dios poder. Y un día, mientras predicaba, la historia dice que él era flaco, sin fuerzas, tenía que tenerse del púlpito. Empezó a predicarles y a los 15 o 20 minutos de predicarles, la audiencia empezó a ser conmovida por el poder de Dios. Y los que estaban más irreverentes durante ese culto y los cultos anteriores fueron los que más lloraron amargamente, implorando a Dios misericordia y pidiéndole a Dios ese mismo poder.
poder que solo desciende de Dios. Por allá por el 1800 aproximadamente hubo otros predicadores en Inglaterra que dice que oraron también a Dios hasta que fueran investidos de poder. Y cuando el poder de Dios venía sobre ellos, se paraban no en templos como estos, sino en las calles, en ciudades donde muchos rechazaban la palabra. Pero ellos con el poder de Dios empezaban a predicar, y allí en la calle muchos se acercaban y miles, escuche esto, miles empezaron a entregar su vida al Señor. Por allá muy cerca del 1900, nos estamos acercando, hubo un varón por allá en Inglaterra, en una ciudad, un pueblo llamado Gales. Y la historia dice que como a los 14 años, tuvo su encuentro con Dios. Y fue tan especial su encuentro que dice que mientras los otros jóvenes de su edad, como es normal, se divertían, salían, jugaban, a él no le gustaba nada de eso, porque él quería recibir poder de Dios. Y se reunía con los mayores en el culto a compartir de la palabra y hablar de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Porque encontraba que los cristianos de antaño habían recibido una facultad, una autoridad, un dominio, una audacia, algo que solamente el que lo posee puede darlo y entregarlo para ser usado. Y ese joven empezó a pedir eso. Pero escuche esto, no fue que él fue al culto el sábado y pasó al altar y le dijo: Señor, dame poder, y se fue a la casa y ya. Él empezó a pedirlo, de tal manera que como se estaba tardando, su corazón empezó a angustiarse y cayó en depresión de ver la ciudad perdida, la ciudad de Gales, de ver las almas perdidas. Y él sin poder hacer mucho. Y pasaron varios años en que él oró. Y en su casa se encerraba a orar, al punto que de muchas casas lo echaban, porque los dueños de casa decían: usted está loco, váyase de aquí. Por la forma en que él le decía a Dios: Señor, dame poder. Pero llegó el momento donde Dios le concedió lo que pedía. Y eso que le concedió ocasionó que en espacio de 6 meses, solo 6 meses, más de 100,000 personas se convirtieran al Señor. Escuche, más de 100,000. ¿Cuántos habitan en la ciudad de Pereira y Dos Quebradas? ¿Usted sabe? No sé si la estadística es cierta, la busqué en Google, pero no pasa de 500,000 habitantes. Me aterré. Y este joven, luego de pedir poder de Dios, predica, y en el término de 6 meses 100,000 se convierten. Una cuarta parte de la ciudad de Pereira. Y eso que sucedió allá en Gales, Inglaterra, hizo que aquí al otro lado del océano, en Estados Unidos, un afrodescendiente empezara a pedirle a Dios lo mismo: poder de lo alto. Y como leyó también Hechos capítulo 2 y quería recibir eso que ellos recibieron. Hay algo particular en las personas, y son miles más, pero no hay tiempo para mencionarlos. Pero lo particular es que ellos leyeron y dijeron: eso tiene que ser para mí también. Y empezaron a buscarlo. ¿Está entendiendo, cierto? Esto que dice aquí es tan real que yo sé que yo también lo puedo recibir. Y empezaron a buscarlo. Este afrodescendiente tenía varios problemas. El primero era que le faltaba un ojo, y el segundo era que estaba
en el peor momento de segregación racial, tanto que él no podía estudiar en un instituto bíblico, no podía por ser afrodescendiente. Pero lo que él hizo fue venir y pararse en la puerta. Si no puedo entrar, me puedo quedar afuera. Y desde la puerta escuchó todas las enseñanzas de Hechos capítulo 2. Al punto que un día lo invitan a predicar a una congregación, se va a predicar a esa congregación y predicó de Hechos capítulo 2. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó? Nadie recibió el mensaje, porque para esa congregación y muchas más era una locura que el Espíritu Santo descendiera. Era una locura que la gente hablara en lenguas. Era una locura que la gente temblara. Yo no sé si en este tiempo, espero que no haya alguien que considere una locura ello, pero para la iglesia pentecostal es normal que el Espíritu Santo descienda, que el Espíritu Santo me ponga a hablar en lengua, que el Espíritu Santo me haga danzar, porque eso hace el poder de lo alto. A esta persona le rechazaron su mensaje y salió de allí. No le dieron viáticos, la casa donde iba a amanecer se la cerraron. Milagrosamente una familia le dijo: véngase para acá. Él se quedó en esa ciudad. En esa ciudad empezó a predicar y la gente empezó a llegar, a pesar de que ni él mismo había recibido el Espíritu Santo. Pero él estaba convencido que iba a descender. Sobre los que él predicaba, lo recibían, pero él todavía no. Pero el 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo descendió sobre el predicador. Ese localcito se llenó al punto que tuvieron que contratar o arrendar un local más amplio. El local que estaba ubicado en la calle Azusa. Y la historia, hermanos, tiene milagros tan increíbles que mejor ni se los cuento. Pero le estoy hablando solo del siglo pasado, de algo tan natural que sucedió gracias a unas personas que se metieron aquí. Entendieron que de él es el poder, pero él dijo: ustedes lo van a recibir. Y cuando reciban ese poder me serán testigos. Cuando reciban ese poder, ustedes mismos van a hacer las obras que yo hice. Eso les dijo el Señor y yo lo creo. ¿Sabe qué sucedió después? Para que usted, por favor, no sea ajeno a esta historia. Nosotros venimos de ese avivamiento, porque luego creció el número y era tan grande que hicieron una asamblea, y en esa asamblea nació la iglesia pentecostal. Nosotros, permítame decirlo con orgullo, venimos de Jesús, que tiene el poder, y de personas que querían recibirlo también, para que muchos fueran impactados por el poder de lo alto. Por eso a mí, a pesar de que soy tan joven, a pesar de que no tengo muchos años todavía, pero me gusta leer demasiado. Y algunos jóvenes saben que al grupo les comparto estas historias, ¿cierto? Esos testimonios se los he enviado. Y recientemente han sucedido unos avivamientos tan increíbles en África, en un pueblo de Guatemala llamado Almolonga, y en muchos lugares más. En Almolonga, una ciudad que dicen los historiadores se caracterizaba, cuando yo escucho la historia pienso en Colombia, porque se caracteriza por el crimen, por la droga, se caracteriza por la prostitución. Cuando escucho esa historia yo digo: eso es Colombia en paz, solo que Colombia más grande. Pero ¿sabe qué sucedió allá? Unos cuantos pastores
Dijeron, vamos a orar. Es que no hay otra manera, mi hermano, para recibir el poder. Evan Roberts oró 11 años pidiendo poder para que en 6 meses 100,000 se convirtieran. 11 años orando por poder. En Almolonga oraron los pastores para que Dios obrara, para que transformara. Las mujeres allá no podían salir a la calle porque las maltrataban. Y empezaron a orar hasta que supieron cuál era la raíz de los problemas. El problema empezó en la iglesia. La iglesia había perdido sensibilidad por la presencia. Había perdido sensibilidad por la palabra. Pero también afuera habían fuerzas del mal, especialmente una bruja que estaba trabajando. Y cuando supieron esto, comenzaron a orar con mayor intensidad, porque ya sabían por qué iban a orar. Y oraron hasta que la bruja se fue. Oraron hasta que empezó la transformación. Oraron hasta que las cárceles fueron cerradas. Oraron hasta que todo el pueblo se convirtió al Señor, gracias a que descendió poder de lo alto. Poder de lo alto. Poder de lo alto. Hermano, usted puede buscar en internet. Usted puede buscar en internet Almolonga, y las primeras imágenes que le van a aparecer son unas frutas gigantes. Y los pastores dicen, hasta el Señor sanó la tierra, porque descendió poder. A mí me preocupa mucho, mi hermano, en este tiempo, y no sé qué será luego de nuestros pequeños, si Cristo no viene pronto. Si seguimos indiferentes a la palabra, si seguimos indiferentes al mover del Espíritu, si seguimos llegando faltando 5 para el culto, o solo madrugando porque me toca servir, me preocupa eso. Me preocupa que solo oremos cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas. Me preocupa eso. No sé si a usted le preocupará, pero yo anhelo, yo deseo. Póngase de pie, por favor. Yo le he pedido a Dios y le seguiré pidiendo el tiempo que sea necesario, porque en medio nuestro haya poder. Y ya sabe lo que representa que en medio del pueblo haya poder. No es cualquier cosa. No es unas simples ganas de venir al culto. No es unas simples ganas de ver a ver quién va a predicar y de cantar los coros rápido. No, eso va más allá. Poder, mi hermano, nos va a poner a ganar almas. Poder va a hacer que este lugar se quede pequeño para los que se van a convertir. Poder. Pero eso sucederá cuando usted disponga su corazón. Eso sucederá cuando usted empiece a derramar lágrimas. Eso sucederá cuando usted le diga, Señor, no me levanto hasta que reciba poder, hasta que reciba unción, hasta que reciba autoridad. Yo le tengo a usted una excelente noticia para que terminemos. Lo que más me fascina de Dios, lo que me enamora de Dios, es que en muchas partes de la Escritura Él dice, clama a mí. Él dice, si se humillare mi pueblo, Él dice, yo estaré con ustedes. Él dice, esta promesa es para ustedes, entre muchas cosas más. Así que en esta noche, si usted me ayuda a creer, si usted me ayuda a creer, vamos a ver algo glorioso. No solo en esta noche, no solo en esta noche, sino a partir de esta noche.
Si usted me ayuda a creer, mi amado hermano, y si usted se une a los que venimos orando a Dios por avivamiento, créalo que muchas cosas van a cambiar. Levante sus manos, por favor. Y si usted cree esta palabra y usted quiere poder de Dios, empiece a pedir poder de Dios. Empieza 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 a pedir poder de Dios. Dígale al Señor que lo llene, que lo capacite, que lo dote, que le dé autoridad. Dígale al Señor que usted quiere orar por los enfermos, que usted quiere imponer sus manos para que sean sanados. Dígale al Señor que usted quiere invocar su nombre para que los demonios se vayan. Dígale al Señor que usted quiere ganar alma. Dígale al Señor que usted no quiere seguir estéril, que usted quiere dar fruto. Dígale al Señor: oh, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder, dame poder de lo alto. El poder de Dios es lo que transforma. El poder de Dios es lo que cambia. El poder de Dios es lo que cambia el pensamiento. El poder de Dios es lo que trasciende. El poder de Dios es el que sostiene a esta iglesia. No se conforme con ser miembro de la iglesia nomás. No se conforme con venir a culto nomás. Busque la unción, busque el poder que viene de Dios. El poder que solo viene de Dios, pero que por su gracia Él lo ha dado a la iglesia, a todo aquel que cree. Oh Señor.